Un equipo de investigadores dio a conocer las que consideran pruebas de vida extraterrestre en un meteorito encontrado el pasado 29 de diciembre en la localidad de Aranguila, en Sri Lanka. De acuerdo con los científicos, en el fragmento de roca espacial es posible observar los restos fosilizados de un alga. Este descubrimiento también fortalece la teoría de la panspermia, según la cual la vida en la Tierra se originó como una especie de contagio de otras regiones del universo a través de meteoritos y otros cuerpos celestes que portaban consigo material orgánico. La comunidad científica aún sigue analizando las pruebas, ya que también existe la posibilidad de que el meteorito se haya contaminado al llegar a la Tierra. Difícil de creer. Comenzamos. Hoy, un crimen desgarrador, el robo masivo de infantes durante las dictaduras. Además, ¿cuáles son las profesiones en las que ejercen más psicópatas? Finalmente, una visión BBC a los zombies. Todo será difícil de creer. Uno de los golpes más duros al ser humano es la muerte de un hijo. Pero hay veces en que esa tragedia se recrudece cuando papá o mamá saben tiempo después que en realidad su pequeño fue arrebatado de sus brazos en robos masivos de infantes. Un tema cruel y difícil de creer. Un vergonzoso caso fue de los niños sustraídos de sus familias en España. Esto por órdenes del entonces presidente Francisco Franco. Uno de ellos le tocó a Chari Herrera, presidenta de SOS Bebés Robados de Cádiz. Aunque su hermana nació sana, horas después a sus padres les dijeron que murió de un paro cardíaco y que el hospital Fernando Zamacola la enterraron. A la pareja solo le enseñaron un bulto envuelto en vendas. Años después, Chari investigó el asunto y encontró que en el mismo cementerio donde descansaban los supuestos restos de su hermana, habían sido sepultados 28 fetos más por personal del mismo nosocomio. De modo que en 2012, estas y otras familias afectadas solicitaron la exhumación de las tumbas para esclarecer los hechos y así evitar que los engañen como les pasó a Josefa Rincón. Cuando fue abierto el féretro de su bebé para ser trasladado a otro panteón, supo que dentro no había nada. Nada. Estos casos forman parte del robo de unos 30,000 bebés durante la Guerra Civil Española y la posguerra. Se dio contra madres republicanas durante el parto de sus hijos, horas más tarde del alumbramiento, o bien años después, porque estaban en la cárcel o habían sido asesinadas. El destino de los pequeños, duele decirlo, fue el tráfico sexual infantil y la adopción ilegal. En otros casos se practican cesáreas clandestinas para llevarse a los pequeños, a los bebitos, como sucedió con la colombiana María Amparo Rivera. Ella fue secuestrada por sus primas que le realizaron esta operación sin anestesia. Su cuerpo moribundo fue abandonado en un almacén. Tenía el abdomen totalmente abierto. Horas después, el crudo delito salió a la luz. Una de las chicas dijo que como había abortado, buscaba robarse un bebé que lo sustituyera. Argentina también encierra un vergonzoso pasado en estos crímenes, pero a nivel magno. La dictadura militar de los años 70 a los 80 se caracterizó por la desaparición forzada de 30,000 personas y algunas ejecuciones. Un doloroso resultado de este oscuro episodio fue el robo de cientos de niños, ya sea menores de edad secuestrados o bebés nacidos durante el cautiverio de sus madres. Jorge Rafael Videla es calificado como el dictador más cruel. Esto al orquestar las miles de desapariciones en Argentina. Fue condenado en 1985 a reclusión perpetua por terrorismo de Estado. Aunque en 1990, el entonces presidente de Argentina, Carlos Menem,
lo indultó. Sin embargo, en 1998, Videla volvió a prisión tras ser juzgado por los robos sistemáticos de bebés. Debido a su avanzada edad, consiguió el beneficio del encierro domiciliario. Una década después, regresó a la cárcel y siempre ha negado que el ejército se haya apropiado de los menores. Aunque llegó a declarar que las presuntas afectadas eran militantes activas que usaban sus hijos en etapa fetal como escudos humanos cuando combatían. Otro implicado en este asunto fue el exgeneral Reinaldo Viñón, condenado a 15 años de prisión, principalmente al comprobarse que ordenó la destrucción de todos los archivos sobre detenciones, torturas y asesinatos vinculados a estos casos. También hay otros 8 implicados en las desapariciones, por lo que fueron sentenciados a penas de hasta 30 años tras las rejas. Entre ellos está Eduardo Rufo, exagente de la Secretaría de Inteligencia y de la paramilitar Alianza Anticomunista Argentina, quien fue acusado de abusar de Carla Rutilo Artés, una de las niñas, una de las pequeñitas robadas. Esto, aparte de vender información a los periodistas sobre los desaparecidos. Gracias a estos juicios y a la labor de organizaciones humanitarias, 105 niños han recuperado su identidad y regresado con sus familias de origen, aunque hay 400 denuncias pendientes y cerca de 300 personas han depositado datos en bancos de ADN para recuperar a sus hijos y a sus nietos robados. Difícil de creer. Pregunto, ¿quién descubrió la penicilina? A. Alexander Fleming. B. Howard Florey. O C. Louis Pasteur. ¿Quién descubrió la penicilina? La respuesta es A. Alexander Fleming. Hizo el descubrimiento en 1928. Mírame con desprecio, verás un idiota. Mírame con admiración, verás a tu Señor. Mírame con atención y te verás a ti mismo. Esta frase de Charles Manson, del terrible Charles Manson, es un recordatorio de que los psicópatas están en cualquier lugar, en el asiento de al lado en el transporte público, en la casa de la esquina o, por qué no, en nuestro lugar de trabajo. Conozcamos entonces las profesiones idóneas para que un psicópata pase desapercibido en nuestra sociedad y de paso nos prevengamos, porque lo que veremos a continuación es difícil de creer. Un psicópata es aquella persona que no siente empatía por los demás. Explico. Para la persona con esta condición, todos los demás no somos más que cosas que estamos en este mundo para cumplir sus deseos. Los psicópatas pueden aparentar ser personas sensatas, buenas y hasta con conciencia social, pero en el fondo solo están buscando su propio beneficio. Ni siquiera los sentimientos de sus propios familiares les interesan, por ello es que son tan peligrosos. Ya que, si bien es cierto, la mayoría de los psicópatas no necesariamente son asesinos seriales o violadores. Ellos no se tentarán el corazón para inducirnos a hacer algo negativo para nosotros siempre y cuando con esas acciones ellos reciban algún tipo de beneficio. Por todo esto, los psicópatas son excelentes para empleos que requieran de tomar decisiones frías y calculadas, donde el factor humano puede ser fácilmente desechado. Esto es lo que plantea el profesor en psicología Kevin Dutton en su libro La sabiduría de los psicópatas. Lo que los santos, espías y asesinos seriales pueden enseñarnos acerca del éxito. Según Kevin Dutton, los psicópatas tienen muchas características de las que podríamos aprender. ¿Sí? Aprender. Tales como no sentir miedo, ser seguros de sí mismos. Además son carismáticos, despiadados y se enfocan en sus objetivos hasta lograrlos. Todas estas cualidades son muy apreciadas en la vida laboral desde inicios del siglo XXI.
Los psicópatas funcionales, es decir, aquellos que no asesinan o todavía no se deciden a hacerlo, eligen profesiones que les permitan obtener beneficios y manipular a la gente a su antojo, y las profesiones que le permiten esto son, en primer lugar, director ejecutivo, o CEO, por sus siglas en inglés, ya que este puesto necesita de mucha capacidad para soportar presiones y brindar resultados en el corto plazo. Por ello, es que se dice que las empresas adoran a los psicópatas, ya que desarrollan una brillante carrera directiva. Otro empleo apto para psicópatas es el de abogado, por obvias razones. También está el trabajar en medios de comunicación de gran impacto como la televisión o la radio, ya que esto satisface su deseo de notoriedad y de fama. El cuarto empleo en la lista está en el área de ventas. Claro que todas estas afirmaciones podría caer en el plano de lo general. Después está el ser cirujano. Esto debido a que se necesita mucha sangre fría y confianza en la habilidad propia para desempeñar esta profesión. Periodista también entra en la lista, ya que muchas veces un buen reportero debe entregarse completamente a su trabajo y no dejar que las historias que cubra lo afecten. Esto para no comprometer su objetividad. Luego está el de agente de la ley, es decir, policía, además del de clérigo y empleado público. Todos estos gracias al poder que se puede tener sobre la población en general. El último empleo de la lista es el de chef. Esto es porque el trabajo dentro de la cocina es muy estresante y delicado. Además que la administración de un restaurante es una verdadera pesadilla. Como ya dijimos, no todos los psicópatas son asesinos, pero sí buscan el destruir o controlar psíquicamente a sus colegas. Esto con el fin de alimentar su enfermiza necesidad de dominio. Por otra parte, el psiquiatra André Lobaczewski creó una disciplina llamada ponerología. Repito, ponerología, que dice básicamente que los periodos de injusticia social pueden ser explicados a partir de que fueron psicópatas los que tenían las riendas del poder. Y eso, en muchos sentidos, ha creado una sociedad de canallas que hoy en día prevalece. Se estima que alrededor del 1.5% de la población mundial son psicópatas. Esto lo expone el psicólogo Daniel Goleman y advierte que estos trabajadores son difíciles de identificar, ya que normalmente son muy buenos dando resultados en su trabajo, por lo que los abusos que llegan a cometer son pasados por alto. Los especialistas nos dicen que nosotros podemos sacar provecho de esta mentalidad psicópata en el trabajo. Esto es enfrentando los miedos y tolerando el estrés, sin que por ello nos desapeguemos de las relaciones personales. Esto nos ayudaría a defendernos de los abusos tanto de los compañeros psicópatas como de los que no lo son. Difícil de creer. Quizá no hay criatura más famosa en los últimos tiempos que los zombies. Películas, series de televisión y cómics protagonizados por estos seres acaparan la atención mundial. Pero, ¿por qué son tan populares? ¿De dónde vienen? Y sobre todo, ¿cómo se podría dar en la vida real un holocausto zombie? Preparen su cerebro, o mejor dicho, cuiden su cerebro, porque lo que sigue es difícil de creer. La palabra zombie proviene de un vocablo haitiano y significa cadáver resucitado por medio de brujería o encantamientos. Pero en nuestra época también se refiere a cualquier tipo de ser muerto que vuelve a la vida para atacar. La leyenda de los zombies tiene su origen en el vudú, un tipo de religión que afirma que los cuerpos pueden revivirse usando magia negra.
El zombie, que no tiene voluntad propia, entonces estará bajo el poder de la persona que lo revivió hasta que ésta decida liberarlo y regresarlo a la muerte. Los zombies salieron a la luz pública en 1937, cuando la antropóloga norteamericana Zora Neale Hurston, que estudiaba el folclore de Haití, descubrió el caso de una mujer que aparentemente había muerto, pero caminaba de nuevo entre los vivos. En ese momento, el caso no quedó comprobado, pero sí atrajo la atención de muchos investigadores que empezaron a estudiar el fenómeno. En los años 80 surgieron un par de libros que profundizaron en los zombies de Haití y llegaron a la conclusión de que sí podían existir. Pero, ¿cómo? La respuesta es una sustancia que se introduce en el torrente sanguíneo de la vida. Esta sustancia es una mezcla de toxinas que incluyen, escúchenlo bien, el veneno del pez globo y ciertas drogas. Además provoca que la persona inyectada parezca muerta. Sus signos vitales casi desaparecen y entonces deja de respirar. Con estos signos, las personas eran enterradas, pero después del efecto, la persona volvía a la vida, dando lugar a la leyenda de los zombies. En los últimos años, las historias referentes a zombies ya no involucran encantamientos o maldiciones, sino que tratan de presentarlos como una consecuencia de virus desconocidos o experimentos que se salieron de control. Esto responde a nuestro temor por las enfermedades mortales y a las plagas de proporciones gigantescas. Según algunos especialistas, el hecho de que los zombies sean tan populares en nuestra época es consecuencia del miedo al apocalipsis. Al final de los tiempos, enfrentarse a un enemigo que simplemente mata sin razón, que no puede morir. El zombie moderno se alimenta del cerebro de las personas vivas y solo puede ser derrotado destruyendo su propia cabeza. Pero, en estas historias, la humanidad siempre pierde porque la amenaza zombie es tan grande que simplemente no hay esperanza. Ahora, pregunto, ¿en realidad podrían existir los zombies? ¿Qué se necesitaría para que un muerto se levantara de la tumba y atacara a los vivos? Aunque parece difícil de creer, la existencia de los zombies no es imposible. De hecho, un escritor llamado Ed Grabianowski planteó una teoría bastante exacta y aterradora. Acerca de cómo podrían surgir zombies en la vida real. De acuerdo con esta teoría, para crear una plaga de zombies se necesita de algo que sea capaz de seguir transmitiendo impulsos nerviosos y controlar los músculos aunque el ser haya muerto. De entrada, esto descartaría a las bacterias y a los virus que no tienen comportamientos de este tipo. Entonces, pregunto, ¿qué podría volver zombie a un ser humano? Los hongos. Explico. Los hongos pueden infectar seres humanos y causarles enfermedades, pero también se comportan de una manera bastante particular. Por ejemplo, en los bosques, los hongos forman una red que hace que puedan comunicarse entre sí y se transmitan nutrientes. Para hacer esta red, los hongos se aprovechan de plantas y árboles de sus sistemas vitales. Los hongos entonces podrían hacer lo mismo con nuestro cuerpo, controlando nuestras neuronas y hasta nuestros vasos sanguíneos. Los hongos sueltan esporas en el aire. Las esporas entonces les permiten diseminar su especie. Supongamos que estas esporas de zombie llegan a un ser humano. Las esporas se dispersan por el torrente sanguíneo
y se quedan allí, esperando. Cuando el huésped, el ser humano, muere, las esporas se activan y crecen. Y gracias a la red que forman dentro del cuerpo, pueden activar los músculos. Las esporas que viven en el cerebro activan químicamente las funciones vitales al mismo tiempo que se alimentan de los nutrientes que quedan en el cuerpo. Los movimientos torpes de los zombies, entonces, serían consecuencia de estos químicos que mueven al cuerpo de manera imperfecta. También explicarían por qué solo se puede matar a un zombie con un golpe a la cabeza. Para conseguir nutrientes para los hongos, el zombie tiene que comer sin control y por eso atacan a los seres humanos. En caso de no haber carne fresca disponible, los hongos se comerían el mismo cuerpo donde están alojados, lo que explicaría los zombies en descomposición. Y si esto parece ciencia ficción, recordemos que hay hongos y animales que ya hacen esto en la vida real. Sí, se introducen en seres vivos y controlan su sistema nervioso. ¿Realidad o ficción? No cabe duda que los zombies seguirán fascinando a los seres humanos. Por lo pronto, yo esperaría que los científicos, los hombres que saben, desarrollen un buen método para acabar con las plagas de hongos. Difícil de creer. Soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima.